Bien, estimados amigos, gracias por conectarse a mi canal. Lo que te voy a decir es lo siguiente: relájate, disfruta y aprende con Antonio Alcocer. Bien, estimados amigos, gracias por conectarse a mi canal. El problema que tenemos hoy, vamos a resolverlo paso a paso. Y dice, a Valentina le pagan $2 más por hora que a Antonio. Cuando Valentina trabaja 40 horas y Antonio trabaja 35 horas, ganan entre los dos $755. Entre los dos. Fíjate bien. ¿Cuánto gana cada uno por hora? Vamos a resolver el problema. Ok, lo primero que vamos a hacer es plantear el problema. O sea, hacemos un plan y decimos que X va a ser igual a Antonio. X va a ser igual a Antonio. Y X más 2, porque X más 2 va a ser Valentina, va a ser igual a Valentina, porque lo dice el problema. Valentina dice que gana $2 más, ¿ok? Por hora que Antonio, ¿ok? Lo dice aquí. Mira, Valentina, ¿ok? Le pagan $2 más por hora que a Antonio, ¿ok? Pues sabiendo esto, vamos a plantearlo. ¿Por qué? Porque tenemos que aquí hay 35 horas y aquí hay 40 horas. Y entre los dos ganan esta cantidad. Por lo tanto, vamos entonces a plantear la ecuación. Vamos a ello. Pues mira, vamos a plantear el problema de la siguiente forma. Si sabemos que Antonio gana 35 horas, ¿ok? Pues entonces tenemos que trabajar con esas 35 horas por X, porque no sabemos cuánto es que vale, o sea, que gana por hora, y vamos a trabajar para saber cuánto gana, digamos, Antonio, más 40 horas, ¿ok? Por, en vez de X, va a ser $2 más X, ¿ok? Y esto tiene que ser igual a $755, porque también lo dice el problema. O sea, el problema dice que entre los dos ganan esta cantidad de dinero. Ok, una vez ya tenemos planteado el problema, es fácil trabajarlo. ¿Por qué? Porque 35X más 40 por $2 más X. Esto significa que 35X más 80, porque 40 por 2 es 80, y positivo por positivo, esto es positivo, tenemos aquí 40X. Cuando multiplicamos 40 por X. Y esto va a ser igual a los 755, que se quedan igual porque estamos trabajando con el lado izquierdo y estamos sumando, ¿ok? Recopilando la data y acomodando los términos. Por lo tanto, en estos momentos, si yo tengo 35X y 40X van a ser 35X y 40X van a ser 75X. Es así de sencillo. Y tengo aquí el 80, que se los voy a sumar, 80. Y sigo con los 755 en este lado. Ok, si escribo el 5 mejor, pues se va a ver más lindo. Ok, una vez hecho esto, porque ya acomodé la ecuación para unir los términos semejantes, pues ahora resuelvo para X, ¿ok? Bien sencillo. Y voy a ponerlo aquí, ¿ok? Más acá, 75, ¿ok? Estos 75 son X. Y esta 80, le voy a restar 80 en el lado izquierdo, pero también lo tengo que restar en el lado derecho. Por lo tanto, 75X, ¿ok? Le restamos a los 755 80, porque lo que hicimos es, voy a cambiarle de color, lo que hemos hecho es restarle 80 al lado izquierdo y 80 al lado derecho. Esto cancela esto y esto es lo que queda aquí abajo. Ok, eso es lo que hice realmente. Entonces, ahora resuelvo la resta. 75x es igual a 675. Ok, estos 675 ya voy a resolver para x. Como 75 está multiplicando x, pues voy a coger la operación inversa. Ok, voy a dividir 75 en ambos lados. Ok, y queda que x va a ser igual a 9. A 9. Y esto es lo que gana Antonio por hora. ¿Ok? 2 más X. 2 más X. ¿Ok? Y sabemos que X es igual a $9. Lo único que tenemos que hacer es sumar a esta operación que ya sabemos desde el principio, que es Valentina, pues hacer una suma 9 más el valor de X, porque lo dice aquí, más el valor de X. Sumarle 2, perdóname, al valor de X. Pues nada, le sumamos 2 y aquí tenemos 11. Quiere decir que la solución es que Antonio, esta es la respuesta, Antonio eh, gana, ¿ok? Claro, si lo escribo bien, esto es una R, ¿ok? Esto es una R.
esto es una N y esto es una S, gana $9, ¿ok? Hora. Y Valentina gana $11 hora. Y esta es la respuesta, como se tiene que hacer en este tipo de problema, ¿ok? O sea que esta es la solución, ¿ok? Vamos a subirlo otra vez. Nada, si el video te ha gustado, me das un like, compártelo con tus amistades, marca la campana, pero sobre todo suscríbete. No te olvides de suscribirte. Nos vemos, bye bye.